Ser feliz en la familia es muy importante para poder tener familias plenas. Familias Plenas es un programa de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, Vida Plena. Con usted, el pastor Marcos Fabián Correa Rojas. ¡Bienvenidos! Es un placer a esta hora poder comunicarnos a través de este medio, poder compartir un mensaje de esperanza, fundamentado por supuesto en la palabra de Dios, en el alimento para el alma, en la espada de dos filos, como se dice de sí misma la Escritura, que es capaz de penetrar hasta lo profundo del corazón y de generar un cambio para salvación en la vida de quienes buscan al Señor sinceramente. Hemos estado estudiando acerca del libro de Ruth, un libro que nos enseña cómo en medio del dolor y el sufrimiento salir adelante, y cómo en medio precisamente de esa crisis y de esas situaciones difíciles se muestra el brazo redentor del Señor para sacarnos adelante. Mi nombre es Marco Fabián Correa, estoy para servirles. El WhatsApp de nuestro programa Vida Plena es el 313-200-5586. Lo repito, 313-200-5586. Y vamos a estar estudiando el libro de Ruth. El capítulo 1 de Ruth, el versículo 3, sigue narrando la historia. Hasta el momento la historia es de una familia que vivía en los días en que gobernaban los jueces sobre Israel, y que esta familia, la familia de Elimelech, Noemí, Malón y Kelión, vivían allá en Judá, pero hubo una hambre en la tierra y fue necesario que toda la familia se trasladara y llegaron a los campos de Moab. Pero el versículo 3 dice: murió Elimelech, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos. Y aquí hay una situación interesante y quizá cotidiana para muchas personas. El interés de esta familia era sobrevivir. El interés de esta familia era proteger a los suyos. Pero qué triste que precisamente el lugar que usted escoge para proteger y resguardar a su familia termina convirtiéndose en el lugar donde usted va a enterrar los suyos. Qué triste que el lugar que usted escoge de refugio termina siendo el lugar que le genera heridas en el corazón. Elimelech, Noemí, Malón y Kelión fueron huyendo de la escasez que producía hambre en la tierra y por ende la muerte. Y precisamente el lugar donde corrieron para esconderse, para refugiarse, para pasar la crisis, terminó convirtiéndose en el lugar donde Noemí pierde a su esposo. Y no solo eso, la Biblia dice que estos muchachos se casaron con 2 mujeres moabitas, una se llamó Orfa, la otra Ruth. Vivieron casados con ellos 10 años, pero al cabo de los 10 años murieron también sus 2 hijos, Malón y Kelión, quedando así la mujer desamparada, dice la Biblia en Ruth capítulo 1, el versículo 5, sin sus 2 hijos y sin su marido. Qué tremendo, apreciados oyentes, que el lugar que ellos escogieron para esconderse de la crisis se convirtió en el lugar que dejaría las peores recuerdos y heridas en el corazón de Noemí, porque allí precisamente es donde pierde a su esposo y a sus 2 hijos. Y esto me hace pensar en la realidad de muchas personas. Saben que el lugar más seguro para todo ser humano debería ser su casa. El lugar de cada ser humano más seguro debería ser su casa, su hogar. Y esa palabra hogar es una palabra bonita que genera pensamientos de protección, de calidez, de empatía, de amistad, de abrazos, de cariño. Pero qué triste que en muchas ocasiones el hogar deja de convertirse en el mejor lugar para convertirse en el peor de todos. Porque muchas personas que al igual que
Noemí y Elimelech fueron a un lugar para refugiarse, termina siendo el refugio el que les va a dañar la vida. Y es que muchos papitos y muchas mamitas, en vez de ser los protectores de sus hijos, son ellos precisamente los que terminan haciéndoles daño. En casa muchas veces el tío, la tía, el abuelo terminan siendo abusadores de los hijos. Un niño, una niña de 1 año, de 2 años, de 5, de 10, de 12 años, que son vulnerables, que necesitan protección, que necesitan el abrazo, el cariño, la solidez y el cuidado de un hogar, terminan siendo destruidos por sus propios parientes. Es decir, las mismas personas que debieron haberlas protegido son las mismas personas que se convierten en sus violentadores. Y qué triste que muchas personas terminan siendo abusadas por 1, por 2, 3, 5 años, y algunos abusadores incluso hasta le quitan la vida a su hijo, su hija, su sobrino, su nieto, sencillamente porque no son capaces de refrenar sus bajas pasiones, porque no son capaces de ser dueños de sí mismos y sus decisiones coherentes y éticas y rectas, y terminan haciéndole caso a las pasiones y haciéndole daño a las personas. Y entonces vemos cómo muchos niños, niñas, terminan con heridas terribles, con inseguridades tremendas y preguntándose dónde está Dios. Porque en esos momentos en los que hay tanto sufrimiento y hay tanto dolor, nos preguntamos, ¿dónde estás, Señor? ¿Dónde estás? Y quiero hacer énfasis en que Dios no es el originador del dolor. El dolor y el sufrimiento vienen de parte del enemigo de Dios, se llama Satanás. Pero este enemigo le encanta destruir, le encanta hacer daño. Y por supuesto que en medio de las crisis, sabiendo que Dios está por encima de Satanás, nos preguntamos, Señor, ¿por qué? ¿Por qué permites estas circunstancias? Saben, el libro de Ruth no explica por qué murió Malón, Kelión y el esposo de Noemí. No explica. Así como yo tampoco puedo explicarte por qué has sufrido. Así como yo tampoco puedo explicarte por qué perdiste a tu ser querido. No puedo explicártelo. Pero lo que sí te puedo decir es que Dios en medio del dolor es capaz de sacar esperanza, y que una persona que sufre no termina allí su vida. La historia de Noemí no termina ahí con la muerte de sus hijitos y de su esposo. Es una historia que continúa, y es una historia que deja un mensaje hermoso y positivo para aquellas personas que sufren. Porque es cierto, el enemigo quiere destruirte, quiere dañarte. En el libro de Job, hablando de la historia de Job, vemos cómo el diablo se presenta delante del Señor, Dios Todopoderoso, y le dice, de toda la tierra, si no fuera porque proteges a Job, Job ya te habría negado. Y escuchen esto, el diablo reconoce que y menciona que evidentemente Dios tiene protegido a Job. Y es que, apreciados, quien da protección al ser humano, quien cuida y quien a través de sus ángeles sostiene y guarda es Dios. Y entonces Dios permite que el dolor y el sufrimiento llegue a la vida de Job por unas circunstancias y con unos propósitos específicos que Job no entendía y que posiblemente nunca llegó a entender. Porque en el libro de Job vemos cómo Job se queja, Job reclama, Job busca respuestas. Pero al final Dios se aparece y no le da respuestas. Dios muestra su soberanía, su poder que está por encima y la sabiduría que está por encima de la sabiduría de Job. Y Job entonces se humilla y dice, Señor, entiendo, yo soy polvo, tú eres el Todopoderoso. Perdóname por increparte tanto. Y así termina la historia. Es decir, Dios no le da una explicación a Job de por qué sufrió, solamente se presenta como Dios por encima de la limitación humana. Y esto para decir, apreciados, que no todo lo que nos pasa en la vida lo podemos explicar.
no se puede explicar, hay cosas que no se explican. ¿Cómo explicar que un bebé de 2 años pueda ser abusado por su papá, por su misma mamá incluso? ¿Cómo explicar que un niño recién nacido pueda ser abandonado por sus padres? No hay una explicación lógica dentro de la teología bíblica. Pero lo que sí nos deja el libro de Ruth es que aunque el diablo quiere destruirte, porque eso dice Primera de Pedro 5:8, que el diablo anda como un león rugiente buscando a quien devorar. Aunque el diablo quiere destruirte y quiere dañarte, y aunque hayas recibido heridas certeras que quizá pienses que no puedes soportar y que no puedes salir adelante, la historia del libro de Ruth, la historia de Noemí nos deja claros que sí es posible, y que aunque el dolor haya saetado tu vida y le haya herido, hay esperanza en medio del dolor. Hay esperanza. Hay personas que han huido por la guerra, que han huido por la pérdida de un ser querido y se trasladan de un lugar para otro. Y cuando llegan a ese lugar, es allí precisamente donde encuentran la muerte, donde encuentran el dolor, donde encuentran el sufrimiento. Y saben, apreciados, ese es el plan del enemigo. Quizá a esta hora está escuchando a alguien que ha sido herido, que ha sido lastimado, que ha sido dañado y le han causado heridas profundas en el corazón, quizás sus mismos familiares, sus mismos allegados. La persona que prometió amarla, quererla para toda la vida, su esposo o esposa, terminó siendo infiel y generando unas heridas en el corazón terribles. Las personas sufren de una manera o de otra. Hay personas a quienes sencillamente porque alguien se enojó, se atreve a hacer unos disparos y mata a un inocente que iba transitando por la calle. Las redes sociales se están llenando ahora, como no hay límites en el Facebook. Asesinan las personas y los videos circulan sin ninguna delimitación de nada. Y muestra cómo la realidad, muchas personas a veces sin ningún motivo matan y destruyen a otras personas, les hacen daño y no se puede explicar. No se puede explicar por qué el dolor llega a las vidas de muchas personas. Es posible que aquí me esté escuchando alguna persona que recibió amenazas de grupos armados, personas que con intereses egoístas o ideales torcidos que dañan y que han destruido, han tenido que dejar todo y salir corriendo, huir. No sé qué tipo de heridas tengas en el corazón, no sé qué tipo de daño tengas, pero quiero decirte que la vida no se acaba y que si has visto un nuevo amanecer y que si ves el sol salir y que si puedes respirar, hay oportunidad, y una vida que esté deshecha puede ser restaurada por el Señor. La Biblia dice en el libro de Isaías que el Señor multiplica las fuerzas al que ninguna tiene. Y la Biblia dice que este mundo estaba desordenado y vacío, y de todo lo desordenado y vacío Dios dijo sea la luz, y pudo proyectar la luz y pudo crear un mundo hermoso y diferente. Así que no importa cuánto dolor, cuánto sufrimiento, cuántas heridas tengas en el corazón, Dios puede restaurarte, Dios puede cambiar tu realidad, Dios puede aparecer en tu vida y cambiarlo todo. La Biblia dice en Ruth capítulo 1 que luego que murieron sus hijos, dice la Biblia en el versículo 6, se puso en marcha con sus nueras. Noemí decidió volver a la tierra de su nacimiento, porque ya sintió que había perdido todo, no tenía nada más que perder. Sintió quizá añoranzas, o quizá ella empezó a herirse pensando, y si no hubiésemos venido aquí a tierra de Moab, y si no nos hubiésemos mudado, y si no hubiese venido aquí, quizá mi familia estaría viva, mis hijos no estarían muertos. Porque saben, apreciados, cuando viene el dolor, cuando viene el sufrimiento,
cuando vienen las consecuencias de decisiones que hemos tomado, empezamos a herirnos a nosotros mismos. Los especialistas y los psicólogos dicen que los seres humanos tenemos 3 tipos de luchas en nuestra vida. Tenemos unas luchas divinas, y la lucha divina se refiere a los reclamos que le hacemos a Dios por lo que nos pasa. Generalmente los seres humanos, cuando algo pasa, siempre tendemos a buscar un culpable. Adán y Eva, cuando habían pecado y el Señor preguntó: Adán, ¿qué hiciste? Adán culpó a Eva, dijo: no, fue la mujer que me diste. Y cuando le pregunta a Eva, Eva dice: no, fue la serpiente. En otras palabras, Adán le estaba diciendo a Dios: no, si no me hubieras dado la mujer, yo no hubiese pecado. Y luego la mujer dice: no, si no me hubieses dado la serpiente, yo no hubiese pecado. Es decir, empezamos a culpar y a direccionar hacia otros la culpa. Y a veces cuando viene el dolor y el sufrimiento también pasa, buscamos un responsable en medio de tanto dolor y sufrimiento, y a veces encontramos como culpable a Dios. Y lo juzgamos y decimos: Señor, ¿por qué tú? ¿Por qué me hiciste esto? ¿Por qué me quitaste a mi hijo? ¿Por qué me quitaste mi hogar? ¿Por qué me quitaste mi esposo? ¿Por qué me quitaste la salud? ¿Por qué? Y culpamos a Dios. Eso se llaman luchas divinas. Luchas en las que culpamos al Señor en medio del dolor y el sufrimiento. Otro tipo de lucha que vivimos los seres humanos en medio de las crisis son las luchas intrapersonales. Y es que empezamos a culpar a otras personas. ¿Por qué no lo llevaste a tiempo al hospital? ¿Por qué no lo acompañaste? Empezamos a culpar a otros. ¿Por qué lo dejaron salir? ¿Por qué no le cerraron la puerta? ¿Por qué? Y empezamos a culpar a otras personas. Y es obvio que en medio del dolor a veces uno se enceguece y por naturaleza empezamos a buscar responsables, y en medio de ese buscar responsables señalamos a personas, y a veces hacemos más daño que bien cuando empezamos a señalar y a buscar culpables, porque hay cosas que sencillamente se nos salen de las manos. Hay cosas que nunca fueron intencionadas, pero pasan. Y el tercer tipo de lucha es la lucha interpersonal. Es decir, empezamos a cuestionarnos a nosotros mismos y empezamos a culparnos a nosotros mismos de las cosas que pasan. Y entonces encontramos personas que dicen: si yo no hubiese hecho esto, si yo no le hubiese dado permiso para salir a mi hijo, si yo lo hubiera acompañado, y empezamos a pensar que nosotros tenemos un grado de responsabilidad en medio de lo que pasó. Yo no sé si eso llegó al corazón de Noemí, posiblemente sí. Ella se cuestionó el hecho de que hubiese salido de la tierra de Judá y se hubiese ido para la tierra de Moab. Lo cierto es que después de que sus hijos han muerto, después de que su esposo ha muerto, ella ahora arma su maleta y se va, se devuelve para la tierra de Belén, porque dice la palabra: ella había escuchado que Jehová había visitado a su pueblo para darle pan. Es decir, que la crisis ya había pasado allá en Belén y que ahora el tiempo de retornar había llegado. Y quiero decirles, apreciados, que las crisis no duran para siempre. A veces en medio del dolor creemos que no somos capaces de vivir. A veces en medio del dolor creemos que no va a haber un mañana esperanzador. A veces en medio del dolor creemos que el dolor va a permanecer tal cual intacto para siempre. Pero saben, apreciados, no es así. Siempre habrá un amanecer después de una noche oscura. Siempre habrá un momento de calma después de una tempestad. Porque los momentos duros y difíciles no duran para siempre. Pero tenemos que ser fuertes, tenemos que ser resilientes y tenemos que levantarnos y tenemos que seguir viviendo. No te puedes quedar en medio del dolor, no puedes acabar tu vida creyendo que ya no hay esperanza, que no hay salida.
Siempre va a haber algo más y tienes que ser fuerte por amor de ti mismo, por amor del Señor y por amor a los que ya se fueron. Tienes que seguir viviendo. Así que Noemí reorganiza sus planes, Noemí reorganiza su vida y entonces se dirige a marchar otra vez hacia la tierra de Belén, de Moab. Y dice la Biblia, salió pues, versículo 7, del lugar donde había estado y con ella sus 2 nueras, y comenzaron a caminar para regresar a la tierra de Judá. Oh apreciados, qué historia tan interesante, tan profunda, tan conmovedora y tan difícil la historia de Noemí. Pierde a sus hijos, pierde a su esposo. Y esa mujer que antes reía porque Noemí significa placer, significa alegría, quizá ahora se la veía nostálgica por allí en algún lugar, con dudas en el corazón, con lágrimas en los ojos. Y quizá Noemí llegó a pensar que no volvería nunca más a sonreír, que no volvería nunca más a tener una mejor vida. Pero a pesar de eso avanza, ¿saben? Avanza por la vida. Pero saben, apreciados, la misericordia del Señor es grande, porque la historia de Noemí no termina allí. Versículo 8 dice, Noemí dijo a sus 2 nueras, andad, volveos cada uno a su casa, a casa de su madre, que Jehová tenga misericordia de vosotras, como la habéis tenido vosotras con los que murieron conmigo. Y aquí quiero mencionar algo interesante. Noemí es una mujer mayor, ya está vieja. Noemí tiene años encima y está con sus 2 nueras. Sus 2 nueras quieren estar con ella, pero ella no quiere estar con sus 2 nueras. La razón, la Biblia aquí más adelante la aclara. En el próximo programa vamos a hablar un poquito más acerca de Noemí, de sus características personales, entre otras cosas. Pero lo que sí parece ser cierto, apreciado, sí es que cuando una persona sufre, a veces quiere un espacio en soledad y quiere estar sola para sufrir, para llorar, para reflexionar. Y eso está bien. Está bien que una persona cuando tiene una pérdida, una persona cuando está en medio del dolor se le permita un espacio para poder desahogarse, para poder llorar. Algunas personas dicen no llore, no, llorar es necesario. Llorar libera el alma. Llorar nos permite pasar la tormenta de manera sana. Llorar nos permite entender que perdimos a alguien y que tenemos que seguir con la pérdida. Llorar nos permite entender que fracasamos. Pero el problema es que no te puedes quedar en el silencio y no te puedes quedar en el dolor para siempre. No te puedes quedar para siempre llorando y tampoco puedes para siempre huir de las personas y quedarte solo. Porque esto empieza a generar a largo plazo algo que se llama depresión, y la depresión daña la vida de las personas. La depresión es el exceso de pasado, es decir, la depresión es el golpe del pasado constante, y entonces lo que menos se puede hacer en medio de estas circunstancias es precisamente huir y quedarse solo. Es lo que la persona quisiera, pero no es tan saludable. No es tan saludable, y eso es lo que está haciendo Noemí. Noemí tiene el dolor en el corazón, está sufriendo. Era una mujer alegre, pero ahora no quiere alegrarse más. Ahora no quiere sonreír más. Ahora quiere sencillamente estar sola por el mundo y cargar su dolor consigo y no compartírselo a nadie y pasar noches llorando. Pero sus nueras no quieren que eso pase. Sus nueras no quieren dejarla sola. Ellas lloran con ella, dice el versículo 9. Lloran, pasan el dolor, pero le dicen, no, déjame andar contigo, le dicen las nueras a Noemí. Y qué bonito, que aún en medio del dolor y aún en medio de las pérdidas, siempre habrá gente que se va a preocupar por nosotros.
Es cierto que perdiste a un ser querido, es cierto que perdiste a algún familiar, es cierto que perdiste a tu pareja, es cierto que perdiste, pero el dolor y el sufrimiento no se afincan hasta destruirte. Dios es misericordioso y bueno y nos permite pasar por crisis, pero Él va a estar con nosotros, como dice el Salmo 23. Dice, aunque ande en el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Es decir, en medio del dolor y el sufrimiento, Dios te ha sostenido y te sostendrá y te ayudará a seguir adelante. Y te regalará personas en el camino que te tiendan la mano sin ninguna razón, sin ningún interés, solo porque a través de ellas se manifiesta la misericordia del Señor. Recibe el regalo de las personas que en medio del dolor te quieren ayudar. Si tu esposo te quiere ayudar, si tu esposa te quiere ayudar, si tus hijos te quieren ayudar, si tus familiares te quieren ayudar, no deseches la ayuda. No te quedes allí parado en el dolor y causándote heridas y recordando una y otra vez para vivir ese dolor. No te quedes allí. Tienes que levantarte, tienes que salir del dolor, porque la vida continúa. Oh, apreciados oyentes, la historia de Ruth, la historia de Noemí es la historia de la raza humana. Ya lo había dicho en el primer episodio. Es la historia de una raza que lo tenía todo, pero que luego lo pierde, y que en medio del dolor Dios se manifestará para restauración. Yo sé que sufres, yo sé que la vida no ha sido fácil, pero quiero decirte que Dios te puede restaurar para gloria de su nombre. Quiero orar por ti a esta hora. Bendito Señor, Dios de misericordia. No sé cuál es el dolor, el sufrimiento, la pérdida, pero quiero pedirte, Señor, que ayudes a cada oyente que sufre a seguir adelante, a que no se paren ahí en medio del dolor, sino que puedan avanzar. Quiero pedirte, Señor, que si hay personas cercanas que les han hecho daño, que le des la fuerza, Señor, a quien escucha este programa para perdonar y pueda seguir adelante. Y si hay alguien que quizá te está culpando, Señor, dale la oportunidad de que puedan ver que tú eres un Dios de amor y que tú nunca has dejado solo a tus hijos, y que si a pesar de lo que ha pasado, Señor, nos acercamos a ti, volveremos a sonreír y el sol volverá a brillar con un esplendor que generará alegría en nuestros corazones. Oh Dios, ayúdanos a encontrarle sentido a la vida en medio del sufrimiento y el dolor. Sana cada corazón. En el nombre de Jesucristo. Amén. Recuerden que les habló Marcos Fabián Correa Rojas en este programa que se llama Vida Plena. Esté pendiente del próximo programa. Seguiremos estudiando la historia de Ruth para encontrar que aún en medio del dolor, aún en medio de la desesperanza y la desesperación, hay esperanza y Dios se puede glorificar en nuestras vidas. Dios les guarde.